Hola, Graciela. ¿Cómo andás? Gracias, Luis. Te voy a dar un beso. ¿Puedo? Ah, seguro, hombre. Aparte está re linda. Gracias. Quiero que lo sepas. ¿Todo bien? Bien, bastante bien, sí. Bueno, me alegro. Bastante bien. Gracias. ¿Cómo hace para quedarse afuera de esta cosa de estás conmigo, sos mi enemigo y poder opinar con tanta libertad? Vos bien lo decías, ¿no? Yo creo que mucho tiene que ver con experiencias, aprendizaje. Yo también tuve mi época de negro-blanco. Es más, me pusieron en esa situación, sobre todo en la última dictadura, donde realmente me enseñaron a odiar. Y después me di cuenta, no me preguntes cómo, creo que con el tiempo, la experiencia, las necesidades de encontrar ampliación del lugar donde uno trabaja y demás, que no tenía demasiado sentido quedarse enganchado en nada más que en el blanco y el negro. Que la vida no es así, que hay gente valiosa en muchos sectores y que puede haber adversarios. En ese momento yo no eran mis adversarios, eran mis enemigos, porque eran personales y además eran enemigos de la democracia y de la república, ¿no? Los golpistas. Pero en política me encontré con que yo tenía que hacer política con mucha gente y no siempre podía elegir. Y tenía que hacer un esfuerzo por encontrar, y me imagino del otro lado también, el mejor lado de aquel con quien tenía que trabajar. Y me habrán tolerado cosas también, para que yo pudiera aprender a tolerar. La tolerancia es la base de intentar hacer política. Pensaba, digo, ¿está contenta con Macri? Estoy contenta con que el pueblo haya elegido una alternativa, ¿no es cierto? Me parece que Macri, cuando Macri ganó, yo no lo conocía demasiado, una sola vez lo había visto personalmente, más bien lo conocía por la vida que aparecía en los diarios, su secuestro, ser empresario, después haber trabajado y sacado a flote a Boca Juniors, etc. Y yo tenía la convicción de que él estaba disputando con su papá fuertemente su propia existencia, no de vivir o morir, sino quién era él, su identidad. Y que él iba demostrando que podía hacer cosas. Mi pregunta era, cuando llegue a la presidencia, si llega, ¿tendrá ganas todavía de gobernar este país con todas las complejidades que tienen todos los países, pero Argentina, digamos que es complicadita, ¿eh? Muy enrollada y en cosas muy antiguas? Y yo creo que sí tiene ganas. ¿Tiene ganas? Yo creo que sí tiene ganas, que se prendió con dientes y uñas. Incluso cuando tuvo los primeros accidentes en la rodilla, en una costilla y todo, uy, está pagando. Porque yo vi pasar por esas situaciones, ¿no? Como el estrés hace que uno termine poniendo el cuerpo, está pagando el derecho de piso. Y hoy creo que sí está decidido a gobernar este país, que sí en serio está decidido a cambiar cosas, lo cual no quiere decir que no se equivoquen, y bastante, ¿no? Hace 15 días empezamos a escuchar versiones de, yo no las comparto, pero muy fuerte, estamos en el 2001. Usted vivió en primera persona el 2001. No, nada que ver, nada que ver. En 2001, cuando nosotros asumimos como miembros de la Alianza, venía la Argentina de una recesión de 2 años, varias crisis afuera que habían golpeado muy fuerte. Heredamos una carga económica fenomenal, pero por sobre todas las cosas heredamos sin podernos sacar de encima, y asumo el pedacito que me tocara si yo no tuviera nada que ver con economía, como no lo tenía, de esa convertibilidad que terminó siendo un salvavidas de plomo. Pero además también ocurrió otra cosa. Subjetivamente nos pasaban esas cuestiones, ¿no? Y también una cuestión interna nuestra, fue muy duro políticamente para la Alianza la renuncia del vicepresidente. Si hoy renunciara, con todo el respeto que le tengo y la importancia que tiene al interior de Cambiemos y del gobierno, Gabriela Michetti,
sería lamentable, pero sería una renuncia que no complicaría la alianza. Claro. Que conforma Cambiemos también, aunque no le quieran llamar alianza. Pero en ese momento sí, porque los jefes de ambos partidos políticos, el radicalismo y nuestro, el FREPASO, juntos en la fórmula representaban la institucionalidad que no existía. Claro, y que era la amalgama. ¿Hace mucho que no habla con Chacho? Sí, sí, mucho tiempo. ¿Está dolida? Ahora ya no estoy ni siquiera dolida, sí, estuve en su momento sorprendida, desagradablemente sorprendida por la renuncia que no fue consultada, y después dolida por el abandono de él, de sus responsabilidades en varias zonas, en la zona directamente del gobierno, que era bien importante, y después como presidente del partido, con lo cual definitivamente el FREPASO como tal dejó de existir, ¿no? ¿Cuándo habló por última vez? Yo hablé por última vez cuando hubo un intento de reincorporación suya, por decisión del partido, como jefe de gabinete. Sí, uno se olvida de esas cosas, pero cuando se incorporó Cavallo, él había estado con Cavallo, había como un diseño que suponía Cavallo en un puesto en economía, no necesariamente el ministro en ese momento, después terminó siéndolo, y Carlos Chacho Álvarez, primer ministro de gabinete, coordinador, jefe de gabinete de ministros. Fuimos a Olivos, estuvimos ahí Rodolfo Rodil, Aníbal Ibarra y yo, y le propusimos, y Darío Alessandro, le propusimos a De la Rúa, los de Chacho obviamente. En ese momento se estaba produciendo una discusión feroz, paralelamente, adentro de una sala donde se reunía, y muchas veces se reunía el gabinete, cuando Cavallo, o cuando De la Rúa le anunció a los radicales que Cavallo se incorporaba. Moro saltó por el aire, se oían los gritos. Había una tensión muy, muy grande y, bueno, volvimos con el mensaje de que De la Rúa aceptaba satisfecho Cavallo, pero no quería, lo cual fue un error de La Rúa, porque cuando uno tiene problemas económicos, no puede dar buenas noticias en economía en un gobierno. Hay que hacer más política, no menos. Claro, totalmente. Y nunca más. Después con Chacho, nunca más. Nunca más. Entra caminando por ahora acá. ¿Qué pasa? Nos saludamos. ¿Nada más? Nos saludamos. ¿Y qué crees que haga? Nos saludamos. Pensaba que, vio que uno después hace la historia contrafáctica, claro, que vivo, ahora somos todos sabiendo lo que pasó. ¿Y con el diario del lunes? Formalmente, me acuerdo aquella interna histórica suya con Sí. De la Rúa. Sí, sí. Hubiera sido usted la vice, pero bueno, la mandaron a la provincia de Buenos Aires a otra... No, yo hubiera sido la vice, es lo que quería De la Rúa, pero había un problema. Nosotros en la provincia de Buenos Aires habíamos ganado 2 años antes las legislativas, donde yo había competido con Chiche Duhalde. Y no teníamos una figura fuerte, como no fuera el propio Chacho, que midiera como para competir en serio en la provincia de Buenos Aires, con Rucauf. La única que medía era yo. Que venía de ganar todas las elecciones, en Capital, en la provincia. Así es, menos la primera en Capital, que nadie se acuerda, pero yo sí. Y en el 91. Y realmente la elección era casi cantada. Y además Chacho quería ser vicepresidente, quería ser. Yo me oponía. Yo le había propuesto que nombráramos a otra persona, por ejemplo, podría haber sido Aníbal Ibarra o Darío Alessandro, pero que yo le proponía a él que se presentara como jefe de gobierno, candidato a jefe de gobierno en la ciudad, para ser un eje nuestro. Como eso y la reta Vidal Macri. Así es. No, en ese caso hubiera sido
Álvarez Fernández Meijide, de la Rúa era de otro palo, aun cuando estábamos juntos. Pero pensando en crecer y demás, y Chacho no aceptó, yo le desaconsejé y terminó ocurriendo lo que yo me imaginaba porque lo conocía mucho, sabía que a él le costaba mucho cogobernar. El gobierno bifronte lo ponía muy mal, le había pasado ya con Bordón y en la alianza previa que hubo, y terminó pasando con De la Rúa. ¿Lo voltearon o se volteó solo De la Rúa? Yo, ¿sabes? Que no sé muy bien eso. Yo creo que hubo una intencionalidad de aumentar la presión con las tomas de negocios, con todo ese levantamiento social, que al día siguiente paró de golpe. Es decir, cuando hay una fuerte herida social, no te para de un día para otro, ¿no? Como quien hace una señal. Pero también es verdad que De la Rúa actuó, era un hombre inteligente, pero poco acostumbrado a la frustración de que las cosas no salieran bien. Eso es un desafío también, ¿eh? El bancarse la frustración de que las cosas no salgan como uno quiere, y difícilmente salgan en un gobierno exactamente como uno quiere. Y en lugar de hacer más política y abrirse, yo la última vez que lo vi, que yo ya no estaba en el gobierno, me había ido, él me mandó a buscar para pedirme consejo, y yo le dije dos cosas. Esta, si no puedes dar buenas noticias en economía, hace más política, convoca al peronismo, a un gobierno, llámalo como quieras, de unidad nacional, lo que vos quieras. Y la otra, toma todo el dinero que hay en el Ministerio de Desarrollo y en los otros ministerios para acción social, cada uno tenía un pedacito para algo, y crea un plan que, bueno, terminó siendo el jefa de familia, que lo terminó haciendo Duhalde. Duhalde. Que se podía haber puesto. No es 2001, está claro, yo comparto con usted, no hay nada que ver. No, hay un agravante de aquella época, que ahora no se produjo igual. Cambiaba la era Clinton por la era Bush, y el 11 de septiembre el ataque a las gemelas. En ese momento, cuando el cambio de gobierno, la mirada republicana era basta, y una frase célebre y terrible para nosotros, los plomeros de Estados Unidos no van a pagar las deudas de los países que no pagan. Y entre otros éramos nosotros. Claro, nada menos. Entonces ahí, en un mecanismo heredado de la era Menem, que venía bicicleteando deuda con deuda, se para de golpe los aportes del BID, del FMI, etcétera, y no hubo con qué seguirlo. De ahí que la aparición de Cavallo aparecía como milagrosa, porque como había sido el padre de la convertibilidad, todo el mundo creía que él podía sacar sin sufrimiento y sin dolor de eso. Y la verdad que no se cambian esas cosas sin dolor. Total. Pero digo, ¿hay algo parecido a que el gobierno tiene que hacer más política en este momento? El gobierno llamó, por lo menos es un primer llamado, a la unidad nacional. Todavía no se concretó, pero ¿hay algo de eso? ¿El macrismo despreció a la política? Yo creo que sí, que les cuesta aceptarla. Me parece que la tenía en la categoría de esas cosas, en el mejor de los casos, que hacen perder el tiempo. Y en cambio el pragmatismo de hacer es lo que produce que la gente tenga confianza, etc. En teoría está bien, debería ser así, solo que Argentina no es solamente la zona más rica y más metropolitana por eso mismo, con más ingreso de pensamiento, que podría ser desde Mendoza hasta Buenos Aires, tomando el sur de Santa Fe, Córdoba, San Juan, un pedazo. Es también aquellas provincias que son prácticamente precapitalistas, como regímenes. Y ahí la política es muy importante. Claro. En todos lados es importante la política, ahora, una cosa es la política y otra cosa es la politiquería, que a veces también lo hacen
como que forma parte de. Pero política, en un caso así, cuando el adversario acá son las malas noticias internas. Yo no soy un especialista en economía, pero que la soja haya sufrido la sequía del campo, la sequía que sufrió, que hayan subido las tasas en Estados Unidos, que haya pérdida de confianza, incluso que ha hecho bajar en Wall Street acciones, etcétera, todos esos movimientos, una globalización, una nueva, la cuarta revolución industrial, y te tiene que agarrar muy bien parado para que no tengas cimbronazos, sobre todo en un país con economía muy chica como la nuestra, ¿no? Graciela, ¿Macri es? ¿Perdón? ¿Macri es? ¿Qué? ¿Qué es? Defínamelo. No, yo creo que es un hombre, repito, con mucha voluntad de gobernar y de ganar. De ganar en el sentido de que le salga bien lo que él imagina que tiene que ser. Macri escucha, y tengo la impresión, pero es una impresión, de que sabe un poco más de política que muchos de los que lo rodean, o lo percibe al menos. Le doy los lugares comunes. Es un gobierno de ricos para los ricos. No, porque si vos comparás con otros gobiernos, ¿quiénes ganaron siempre en la Argentina más? No importa que fuera un gobierno, cuando Alfonsín agarra, cree ingenuamente, porque no había información, que la situación económica se iba a arreglar de la misma manera que cuando había habido otros golpes. Y había cambiado absolutamente la relación de los grupos de poder económico. Se había transnacionalizado buena parte de la economía y había otras construcción. Cada vez Argentina tiene costumbre de tener cartelizaciones, sobre todo en obras públicas. Hemos tenido un empresariado, ojalá mejor, muy dependiente del Estado, muy dependiente del Estado. No teniendo régimen socialista, somos terriblemente estatistas, dependientes del Estado. Y siempre ganan los que más tienen. Siempre. No importa. El gobierno de los Kirchner, sobre todo el gobierno de Cristina Kirchner, ¿hizo populismo? Sí hizo populismo, pero sobre todo populismo de clase media. ¿Quiénes nos beneficiamos más que nadie en el tema subsidios? La clase media. ¿Porteña o de la provincia de Buenos Aires? Sí, del cordón más cercano. Ni siquiera el segundo o el tercer cordón, porque había subsidio a los transportes, subsidio al gas, subsidio a la electricidad, subsidio. Ahora, ¿qué es el subsidio, Luis? ¿De dónde sale la plata del Estado? Sale de los impuestos. El Estado no es una empresa que invierte y gana o pierde. No. Recibe de los impuestos a los cuales aportamos todos y designa. Para acá, atribuye, distribuye. Y en el mejor de los casos distribuye bien. Ahora, yo no creo, para ir concreto a tu pregunta y no eludirla, no creo que este sea un gobierno de ricos para ricos. Es un gobierno donde está claro que el grupo de los 25 que originó el PRO eran empresarios exitosos. Y decidieron dejar la actividad privada para decir, bueno, nosotros le vamos a dar otra matriz a este país. Y ahí me parece que hubo un poco de ingenuidad al creer que la pura decisión en gente que había sido exitosa en empresas y con los desafíos que debe tener ser una empresa privada, puedo imaginármelo, les faltó la noción del conocimiento a fondo de nuestra historia y de nuestra política. Hoy cuando venía para acá me sorprendí viendo a Eve de Bonafini abrazándose con los metrodelegados, con Pianelli. ¿Qué le pasa a usted con eso? Yo creo que Eve, con todo el respeto que siempre le tuve, perdió la brújula. La función de las madres
de los desaparecidos, que por eso se hicieron tan respetadas y conocidas legítimamente, era reclamar en su comienzo por la verdad, por la justicia, pero hoy se va a colocar automáticamente siempre del lado de lo que ella considera que son aquellos que reivindican la verdad que tenían sus hijos. Así apoyó a los etarras, llegó a decir, a festejar la caída de las gemelas, si te acordás. Sí, claro. Y hoy va a ir automáticamente a cualquier lugar donde haya oposición al gobierno, al cual odia. Pero bueno, qué sé yo, es el problema de Eve. Tampoco habla hace mucho con ella, ¿no? No, sí, muchísimo. Con Eve creo que las dos últimas discusiones que tuvimos fue discusiones de intercambio de ideas. Fue cuando se hizo la CONADEP y ella dio indicaciones para que las madres no fueran a hacer la denuncia, porque nunca creyó en las instituciones. Y yo le dije, mira, Eve, es inútil, un dirigente nunca da una orden de cumplimiento imposible. Así te pongas en la puerta, te van a dejar planchada como al gato en Tom y Jerry. Y después otra, que fue un documento que se hizo después que terminó la CONADEP, pidiendo justicia, etcétera, común a todos los organismos, donde en el primer párrafo agradecíamos a los sobrevivientes de los centros clandestinos que al presentarse a declarar habían podido dar la prueba, con lo cual se pudo sostener el juicio y los juicios que siguieron. Después ahora aparecieron más gente, pero en ese momento solo teníamos denuncia de desaparecidos, es decir, no había prueba casada. Y la construimos con los que tuvieron el coraje de salir del anonimato y decir, yo estuve 2 días, 3 días, hasta 2 años secuestrado, y contar y permitirnos reconocer los lugares y todo. Y ella fue muy dura y dijo, por algo habrán sobrevivido. Y la verdad que yo le dije, si tuvieras a tus hijos con vos, les tomarías exámenes. ¿De por qué estaban vivos? Usted sabe que usó un verbo que al principio y ahora, que es el odio. Usted dijo, yo odiaba a aquellos enemigos que se llevaron a Pablo, a su hijo. Visto desde afuera, yo siento que usted es una mujer muy amorosa, que el amor es muy importante, y Eve está instalada en el odio. ¿Puede ser eso? Yo creo que se quedó, sí. Yo no sé ya si en el odio, tal vez sí, y lo extiende, ¿no? Como una mancha de aceite. Y te digo, Luis, hasta cierto punto, aquel que se puede centrar en quienes secuestraron, torturaron y asesinaron a sus hijos, porque Eve incluso tuvo noticias de cómo habían torturado a uno de sus hijos, ferozmente. Y se queda en ese quebranto. Yo no puedo demandarle otra cosa. Nadie tiene derecho a pedirle a un ser humano que transite por esa circunstancia y salga indemne, o salga más o menos con la capacidad de hacer otras cosas. Yo puedo entender que se quede ahí. Lo puedo entender. Además lo vi. Vi suicidarse compañeros nuestros. No los vi en el momento que se suicidaban, pero bueno, les pasó, y les pasó cuando se llegaba a la democracia. Como que no hubieran aguantado hasta ahí y después no. Por lo tanto, yo no puedo juzgarla. Entiendo que es muy agresivas sus palabras y es como si no hubiera vivido la vida que vivió. Cuando ella dice esta infame frase, que la repiten otros, Macri basura, vos sos la dictadura, ella sabe lo que es una dictadura. Yo sé lo que es una dictadura. ¿Y usted no odia a los que se llevaron a Pablo? Hoy por hoy ya no pierdo el tiempo en eso, ni las energías. Ya está. Seguramente habrán sido juzgados, yo nunca pude saber exactamente. ¿Nunca se supo dónde fue? Sí, a Campo de Mayo. Pero nunca supe quién, cuándo, ni dónde lo enterraron o lo tiraron, no lo sé. Pero bueno, sé
que ha habido gente castigada de la época en que Pablo estuvo. Pero no me preocupan más. No son hoy mi punto de atención. Hay una frase de Hannah Arendt que dice: el pasado te empuja al futuro, aunque estés de espaldas. A mí no me va a agarrar de espaldas. Yo tengo conciencia del pasado. Pero más allá del futuro que yo pueda tener, que muy largo no va a ser, no nos engañemos, tengo 87 años ya, todo lo que tenga que aportar es para el futuro y estoy mirando para adelante. Es muy fuerte. Yo intento hacer el esfuerzo y no. Alguien ayer decía, yo con mis propias manos mataría al que viola a un hijo mío. Por eso uno no es juez y parte. Es lógico que la cosa de retribuir un agravio de esa manera salga. Yo quería matar. Yo soñaba con matar. Le metía un balazo acá a cada uno de la junta, la primera junta, y ahí me dormía. No tomaba pastillas. Después, cuando me hice cargo de que nunca iba a matar a nadie, porque no podía además, y cuando me hice cargo también de que a Pablo lo habían matado, aunque no tuviera noticia fija, había pasado un tiempo en el cual no podía estar vivo, dije, yo voy a hacer todo lo que pueda para que vayan presos. Yo los veía entre rejas. Ese era mi otro sueño. Luis, en esa época nada justificaba que yo pensara eso. Total. Era una quimera. Una quimera de la cual yo me agarraba y juntaba todos los elementos, por eso me agarré a la documentación, a la investigación de las denuncias, de todo lo que aparecía, trataba de conectarlo y demás. Terminó sirviendo. Pero porque los militares, ante una situación donde ellos ya entraban en crisis económica y por lo tanto social, se largan a la conquista de Malvinas. Y eso fue un tiro en el pie. Ahora, esta sabiduría que usted tiene ahora, y que le envidio. Tenés que llegar a los 87. No falta tanto, ¿no? Bueno, Digo, wow. pero ¿sabe qué? Yo me acuerdo, soy tan viejo también, que yo tengo los videocassettes del juicio a la Junta. ¿Se acuerdan que se editaron? Tengo. Los editó Páginas, si la memoria no me falla. Y me No, la primera que lo hizo fue... La Maga. Bueno, ¿no? después te cuento. Bueno, dale. Pero digo, en uno de sus videos usted va Sí. soñando con pegarle un tiro en la frente a Videla y dice, no quiero la pena de muerte para estos tipos. Así es. Pero porque lo que a mí me interesaba era más que nada que volviera la institucionalidad. Yo sí fui muy institucional. De hecho, cuando yo empecé, hacía la ronda con las madres, porque uno se acercaba a los organismos y lo que esperaba era saber algo de su hijo, esta es la verdad. Pero poco a poco me fui recostando sobre la Asamblea Permanente porque era más institucional. Tenía un trabajo más organizado. Y además había una cuestión. Tanto la organización Madres como Abuelas, como Familiares, que tiene un nombre más largo, era solamente de gente que había sido víctima secundaria, pero víctima al fin. En el otro caso, éramos minoría. Y en cambio había gente que por cuestiones de ética, de principios, se adhería y nos rodeaba. Cuando vos me viste llegar a Rosario, seguro que yo iba a alguna reunión de la filial Rosario de la Asamblea Permanente. Y estaba ahí Coco López, me acuerdo perfectamente. Bueno, entonces, no era gente que tuviera hijos desaparecidos, o había algunos, pero en general o había gente de las iglesias, generalmente la gente que se animaba, no de la cúpula católica, por ejemplo, gente de los partidos, estaba Alfonsín, no estaba Balbín, estaba Alfredo Bravo,
que dentro del Partido Socialista también había quedado junto con Alicia Moró de Justo como separadas, porque el Partido Socialista, un sector en ese momento, colaboró con la dictadura. Entonces, a mí me enseñaron política ellos. Yo aprendí ahí lo que es política. Y lo que es discriminar, buscar aliados, que no necesariamente son los iguales a mí. Porque los iguales a mí, cuando uno busca los iguales a uno mismo, son tan poquitos, por suerte. Es nada. Pensando en eso, yo le hacía una pregunta hace un rato. Macri es, y le dejaba los puntos suspensivos. ¿Cristina es? Cristina hoy es una mujer hábil en el sentido de que trata de aparecer lo menos que puede, especulando con un capital de votos que tiene, creo yo, que para hacerlo jugar y apostando a que al final en una interna peronista ella juegue pesadamente. Cristina fue, de donde yo la conocí, una mujer, yo la conocí como diputada y como senadora, ambas éramos diputadas y senadoras al mismo tiempo. No se llevaba mal conmigo, tampoco especialmente bien, era muy aislada, muy aislada, incluso dentro de su propio bloque. Trabajaba sola, poco colaborativa, generalmente había temas que atravesaban las bancadas, sobre todo en los temas entre las mujeres legisladoras, los temas de familia, hijos, que siempre atravesaban, se hacían correcciones, pero se lograba sacar entre todos. Ella en general no. Y es una mujer que tiene una gran capacidad de oratoria, aunque cuando uno deshaga el discurso no tenga contenido. ¿No? Por otro lado, por razones que ignoro de su personalidad, después que murió Néstor Kirchner, empezó a valorizar la época de los 70 de una manera. Bueno, yo para entonces escribí el libro Eran humanos, no héroes, porque me pareció realmente criminal meter en la cabeza de los jóvenes que después de la crisis del 2001 se quedaron sin paradigmas y que en general habían quedado sin paradigmas en el mundo, caído el muro y todo lo demás, mucha gente. Y los jóvenes que necesitan creer, y sobre todo en las cosas románticas, heroicas, legítimamente, les empezó a plantear el modelo de los 70 como el modelo ideal. Absolutamente impostado, imposible de imaginar que realizara, pero el espejo retrovisor como mirando al frente, o como el ideal del futuro. Y yo creo que ahí se equivocó Fierro, que hizo daño, porque hoy todavía en las escuelas eso ha penetrado mucho, una reescritura de la historia, donde la violencia de los 70 solo la ejercitaron los militares. Una parte de eso es cierto, desde el Estado fue así, pero las organizaciones armadas torturaron, porque el secuestro es tortura, así no haya sido el mismo tipo de tortura, mataron. Y torturaron. Larrabur es un caso... Sí, yo no sé si... estuvo mucho tiempo secuestrado, y el solo hecho de estar secuestrado es tortura. Sí, claro. Es tortura. ¿Cómo lo mires? No hay muertes buenas y muertes malas, Luis. Hay muerte, y lo que nos pasó a nosotros, mientras nosotros estábamos envueltos, y cuando digo nosotros lo extiendo no solo a la Argentina, sino a otros países de América Latina, en una lucha feroz entre tensiones, donde de un lado se combatía el comunismo, y curiosamente el gobierno militar tenía relaciones con Moscú, le vendía cereales, etc. Pero ese era el fenómeno, el demonio era el comunismo, que más bien se encaraba en Cuba, en la Revolución Cubana. Y del otro lado querían imponer el socialismo. El mundo occidental del norte
estaba encarando, por ejemplo, España estaba haciendo el pacto de la Moncloa. Después de la muerte de Franco, con Suárez, que no era de izquierda, ¿quién hace el programa económico del pacto de la Moncloa? Un economista del Partido Comunista Español, un lúcido total que estuvo acá hace 2 años. Es decir, se hacía un pacto de gobernabilidad, se estaba creando la eurozona a todo lo que daba, estaban preparándose a ver cómo se recolocaba el mundo cuando se había terminado la Guerra Fría. Y nosotros, enzarzados en esa pelea, donde además ninguno de los dos bandos consiguió mínimamente hacer nada. Nada. ¿Sigue haciendo el risotto? Sí, me ha saltado de la... No, pero vamos ahí. Aparte de invitarme un día, acepto. Tiene que invitar al risotto. ¿Lo invita a Macri o lo invita a Cristina a su casa? No, a Cristina no, realmente. No tengo nada que hablar con ella. No tengo nada especial con ella. Tampoco para hacer con ella. No puedo pensar hasta ahora en un tema político sería, porque otros en común no tenemos, donde pudiéramos avanzar en algún tipo de idea en conjunto. A Cristina no le invita. Viene Macri. ¿Sí? Arranca con el risotto, que todo el mundo dice que es fantástico. Y en un momento, como anfitriona, le dice, Mauricio. ¿Qué le dice? Bueno, hoy por hoy le diría, me parece bien que haya reincorporado a la mesa chica a Sanz y a Monzó. A mí la primera noticia que me pegó muy mal fue cuando Monzó salió. Yo dije acá, síntoma de la Rúa, se achican sobre sí mismos y eso es malo porque cuando vos te achicás sobre vos mismo, lo único que encontrás es la palabra de la gente que dice lo que vos querés oír. Y gobernar es animarse a que alguien te discuta. Y yo creo que volverlos a incorporar es hacer el gesto de voluntad de, bueno, discútanme. Y ha seguido diciendo de frente a la gente, la primera vez en un spot que yo hubiera preferido que fuera sin teleprom, pero después ya de frente, cuáles son las dificultades. Yo siento que cuando salió de la otra le diría, mira Mauricio, la impresión que yo tengo de la última elección, la elección de medio tiempo que ganaste, es que empezaban al otro día la campaña. Con lo cual pusiste en marcha al PJ también, obviamente. Hoy yo tengo la impresión de que dejaste de lado la campaña y estás trabajando para ver cómo arreglás esto, que es un amigo economista, Luis Rapoport, decía, es como el juego de los palitos chinos. ¿Te acordás que vos sacabas uno y se te caían dos? Bueno, la economía acá es eso. Sacar uno. Las últimas dos definiciones antes de ir a algo más personal. Marcos Peña es... Es un tipo muy inteligente, muy desconfiado de la política, me parece, más allá de que eres politólogo, pero no han tenido baqueta política, ahora la están teniendo. Ahora saben que tienen un poco de calle, digamos, de la política, ¿no? ¿Y María Eugenia Vidal es? Es una mujer muy política, con una voluntad de hierro, y que está decidida definitivamente a que su paso por la provincia va a dejar huella. Esto es poderoso como decisión. Yo creo que ella lo tiene fuerte, parece alguien angelical, qué sé yo qué. Alguien decía Heidi, y yo decía sí, pero entrenada por Rambo. Y se ha rodeado de un equipo de gente que sabe trabajar con las diferencias. Hoy veía el anticipo de la tapa de la revista Noticias que dice plan B corta, y es Vidal. ¿Se imagina que el 2019 juega Vidal? No sé, la verdad que no sé. No puedo imaginar mucho el devenir de la política en sí mismo, porque cuando vos entras en la cancha, en la política, la cancha no está inclinada a tu favor.
el otro juega también. Total. Graciela, ¿nos morimos y qué pasa? ¿Qué? Nos morimos. ¿Y qué pasa? Nos morimos y si tenemos suerte nos lloran un poco. Pero ¿y a dónde? Porque la suerte es que nos quisieron. Pero ¿a dónde vamos? ¿Qué pasa? Y qué sé yo, el destino que te den los que te entierran o te creman o lo que fuere, nada. Yo no creo. A ver, si me vas a preguntar si yo creo en el cielo, no. Soy atea. ¿De siempre? Desde la adolescencia. Tenía una madre hipercatólica con almuerzos domingueros del cura párroco en mi casa, muy simpático, por cierto, con quien discutíamos mucho. Me acuerdo de una discusión en que le dije, bueno, a ver, explíqueme los 5 misterios, los misterios. Explíqueme los misterios. ¿Cómo te voy a explicar un misterio? Bueno, si no me explica los misterios, estamos fritos. Yo necesito eso. Pero bueno, eso era también una forma de provocarlo, ¿no? Y poco a poco perdí la fe, qué sé yo, cuando era más chica hice pruebas como por ejemplo no confesar todos los pecados y tomar la comunión igual y que no me partiera un rayo, que era una de las fantasías, no me partió. Visto lo que estamos viendo, no me le partió. habría partido. No me partió. Pero esos eran pequeños desafíos donde yo me iba probando y supongo que probando las certezas. Cualquiera que tenga una religión a la cual se abraza muy fuerte está lleno de certezas. Y por suerte yo estuve llena de dudas siempre, o de cuestionamientos al menos. Yo siempre digo que a mí la educación religiosa me ayudó a ser agnóstico. No di el paso del ateísmo, pero somos más o menos, vivimos en el mismo barrio, ¿no es cierto? Estamos por ese mismo barrio. ¿Expuso en la Comisión de Despenalización del Aborto? No, iba a exponer, pero yo no me sentía bien y no fui. Y hoy por hoy tendría que volver a rechequear qué pasó, ¿no? Primero porque ese tema, que fue un tema de mucho impacto y en buena hora y de mucha discusión, ha quedado tapado por temas, no es que sean más importantes, pero de hecho... fuerte coyuntura. De fuerte coyuntura. Segundo, que por una versión que tenía, era que cuando iban a exponer aquellos que estaban a favor de la despenalización, cosa que yo estoy, iban nada más que los diputados, los legisladores que votaban igual, que en ese sentido, y a lo otro, otra vez. Entonces yo decía, ¿a quién voy a convencer? A los convencidos. ¿Y qué más puedo decir que no se haya dicho? Porque hubo posturas muy inteligentes y muy sólidas, ¿no? Sobre todo aquellas que decían, por favor, esta ley no obliga, como no obliga la ley del divorcio, no hay que correr de la vida pública los sentimientos religiosos. A un legislador no se lo elige por sus sentimientos religiosos, se lo elige por lo que promete hacer de la vida pública y cambiarnos en beneficio de cada uno de nosotros las instituciones o lo que tengan que ver con la vida pública. Por lo tanto, fijémonos qué cosa está relacionado con la libertad de un sector de la sociedad donde poco a poco está consiguiendo liberarse del patriarcado. Este es uno de los lugares donde queda todavía que la mujer no es dueña de su cuerpo. Totalmente. ¿87? Nah. ¿Cuándo 88? ¿Cuándo cumple? En febrero. Falta. Todavía me falta, estoy por la mitad. ¿Qué va a hacer cuando sea grande? Qué sé yo. Ya ahora ya soy muy grande. Nunca creí que iba a llegar. Cuando tenía 17 años y se moría alguien que tenía 60 y decían pobre, yo decía pobre, pero 60 años, ya vivió bastante, qué pobre, ¿no? Y ahora, bueno, yo estoy siempre lista, qué sé yo. No es que la vaya a buscar, pero... Pasaporte en regla. Así es. ¿Cuál es el sentido de la vida? Vivirla. A mí me salvó que tengo un apego muy grande a la vida. Muy, muy, muy grande. Un quantum
te apega a la vida muy grande, porque he pasado por todos, tengo operaciones del corazón, he tenido muchas, además del estrés fenomenal que fue toda pasar la dictadura, por primero el secuestro de Pablito y no poderlo recuperar, es un telón gris que te acompaña toda la vida. Haber trabajado en la CONADEP, fueron 9 meses de un estrés fenomenal. Después la política, es decir, puse mucho el cuerpo, pero se ve que estoy muy agarrada a la vida y muy interesada por las cosas de la vida, ¿no? Y eso me parece que me ayudó. No tengo otra receta, ¿eh? ¿Lo sueña Pablito? No, lo soñé pocas veces, muy pocas veces. O lo sueño y no me quiero acordar. Eso puede ser también. Nunca terminé una entrevista más que diciendo esto es Luis Novarecio, entrevista esta mañana, y tengo el enorme deseo de terminarlo de esta manera. La quiero mucho. Gracias. Esto es Luis Novarecio, entrevista. Hasta la próxima.